¿Cómo están, compañeras, profesora? Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Patricia Dutra, Carla Paz, Santiago Camargo y yo, Sheila Pérez. Bueno, vamos a tratar sobre el aparato circulatorio, el cual es un sistema formado por tubos cerrados o vasos donde circula la sangre, la cual es impulsionada por el corazón, el cual actúa como bomba. Los vasos sanguíneos y arteriales pueden ser considerados como órganos individuales. Ya los capilares integran los tejidos y pueden ser observados por microscopio. Los vasos sanguíneos que parten del corazón, que son las arterias, y las que llegan a él, que son las venas, son los más grandes de todo el sistema. A medida que se va alejando del corazón, van aumentando las ramificaciones y van disminuyendo su calibre. Las principales funciones del aparato circulatorio son la de suministrar alimento a todas las células del cuerpo, liberarla de los desechos, transportar las hormonas y otras sustancias de regulación del organismo y llevar sustancias que nos inmunizan de enfermedades. El aparato circulatorio humano comprende un órgano impulsor de la sangre, el corazón, y un conjunto de vasos, los cuales son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias tienen las paredes más fuertes y elásticas, ya que se adaptan al flujo sanguíneo. Estas transportan la sangre oxigenada del corazón hacia los tejidos. Después están las venas, las cuales soportan menos presión que las arterias y por lo tanto son más delgadas. Estas transportan la sangre con desechos hacia el corazón. Y por último están los capilares, que es donde se da la liberación de los nutrientes desde la sangre hacia los tejidos. También recoge el dióxido de carbono y los materiales de desechos de estos. La circulación del ser humano se define como vascular, ya que la sangre circula por vasos sanguíneos, cerrada porque no sale de esos vasos sanguíneos, completa, ya que la sangre carbooxigenada no se mezcla con la sangre oxigenada, y doble, ya que le recorre dos circuitos, el pulmonar o menor y el corporal o mayor. En la circulación mayor, la sangre oxigenada es impulsionada por la aurícula izquierda y pasa a la arteria aorta. Esta se bifurca en arterias de menor calibre, arteriolas y capilares. Así recorre toda la superficie corporal, dejando el oxígeno a las células. A su vez, la sangre se carga de dióxido de carbono producido por las células y se transforma en sangre carbooxigenada. Los capilares arteriales que se prolongan con los capilares venosos, los cuales se reúnen con vasos cada vez de mayor calibre hasta llegar a formar las venas cavas inferior y superior. Estas llevan la sangre carbooxigenada hacia la aurícula derecha, y allí termina la circulación mayor y comienza la circulación menor. En la circulación menor, la sangre carbooxigenada pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Allí es impulsionada hacia la arteria pulmonar. Esta lleva la sangre directamente a los pulmones. En los alveolos pulmonares es donde se da el intercambio gaseoso, y esa sangre carbooxigenada pasa a ser sangre oxigenada y vuelve hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Continuamos nuestro recorrido por el sistema circulatorio hablando de uno de los principales órganos, el cual es el corazón. Quien nos va a hablar sobre eso es la compañera Carla Paz. El corazón.
oportunidad les estaré hablando del corazón. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. En los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y los mamíferos en general, es un órgano muscular hueco, de paredes gruesas y contraíbles, que funciona como una bomba impulsando sangre a través de las arterias y distribuirla por todo el cuerpo. El corazón está situado en la cavidad torácica y si bien se encuentra en el eje medio, tiene una inclinación hacia la izquierda, como podemos observar aquí en imagen. Podemos imaginarnos también dentro de esta cavidad torácica que aquí están los pulmones. Entonces también decimos que el corazón está localizado entre los dos pulmones y apoyado sobre el diafragma. Podemos ver que tiene una forma de pirámide triangular, con la base hacia atrás a la derecha y con su vértice adelante hacia la izquierda. En lo que respecta a la configuración externa del corazón, podemos decir que el corazón tiene 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Internamente el corazón está formado por 4 partes, que son las aurículas, 2 aurículas, derecha e izquierda, y los ventrículos, 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La aurícula derecha está situada hacia atrás y hacia arriba del ventrículo derecho. La aurícula izquierda está hacia atrás y hacia arriba del ventrículo izquierdo. Los límites de las aurículas y los ventrículos están indicados en la superficie externa del corazón por los surcos interventriculares, interauriculares y aurículo-ventriculares. El corazón cuenta con 3 caras, una cara anterior o esternocostal. Esta cara anterior o esternocostal mira hacia adelante a la derecha y un poco hacia arriba. El segmento ventricular está ocupado en su parte posterior por los orificios de los grandes troncos arteriales que salen de él. Estos son el orificio aórtico y el orificio de la arteria pulmonar. Ese segmento auricular presenta una ancha depresión que recibe en su concavidad a la aorta y a la arteria pulmonar. El fondo de la depresión corresponde al tabique interventricular. Luego tenemos la cara inferior o diafragmática. Esta cara es ligeramente convexa y está un poco inclinada hacia abajo y hacia adelante. Y por último tenemos la tercera cara, que es la cara lateral o izquierda, que mira hacia la izquierda y hacia atrás. Es convexa de arriba hacia abajo y en ese segmento auricular se observa la aurícula izquierda. En el borde derecho se separa la cara anterior de la inferior. Los bordes izquierdos separan la cara lateral izquierda de la cara anterior e inferior. La base del corazón está situado únicamente por las aurículas y dividido en 2 segmentos, uno derecho y otro izquierdo, por el círculo interauricular. En la aurícula derecha se encuentran las desembocaduras de la vena cava superior e inferior, vena cava superior e inferior, y en la aurícula izquierda se ven los orificios de 4 venas pulmonares que en ella desembocan, las venas pulmonares izquierdas y venas pulmonares derechas.
El vértice o punto del corazón está dividido por una ligera depresión que une el surco interventricular inferior en dos partes, una derecha pequeña que corresponde al ventrículo derecho, y otra izquierda más voluminosa que pertenece al ventrículo izquierdo y ocupa el vértice mismo del corazón, ventrículo izquierdo. El corazón presenta una consistencia compacta y es de color rojizo. Su tamaño fue comparado con el de un puño cerrado de la misma persona. Pesa aproximadamente entre 240 a 260 gramos en la mujer y entre 250 y 280 gramos en el hombre. Sobre la estructura tisular del corazón, este está envuelto por una capa fibroserosa o pericardio, que se compone de dos partes. La exterior o superficial fibrosa es el saco fibroso pericárdico y la otra profunda es la serosa pericárdica. Por debajo del pericardio se encuentra la túnica muscular gruesa o miocardio, responsable del trabajo cardíaco. Internamente, el corazón está revestido por el endocardio, que se continúa con la túnica interna de los vasos. Por eso tienen las mismas características, son finos y lisos para facilitar la circulación. Aquí vemos el pericardio, pericardio parietal, pericardio visceral, la cavidad pericárdica, el miocardio y el endocardio. El corazón, como mencionamos al principio, trabaja como una bomba. El sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hacia el corazón. Las encargadas de transportar la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo son las arterias, y las que transportan del cuerpo hacia el corazón son las venas. El corazón es un órgano muscular autocontrolado, una bomba formada por dos bombas que trabajan en paralelo. Trabajan propulsando la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Las aurículas funcionan como cámaras de recepción que envían sangre hacia los ventrículos, que son cámaras de expulsión. El circuito completo consta de los siguientes pasos. Sangre desoxigenada, es decir, la que lleva muy poquito oxígeno y nutrientes, entra en el corazón. Después pasa por la primera válvula hasta el ventrículo derecho. Una vez aquí, el corazón manda la sangre directamente hacia los pulmones y es en este momento donde la sangre se oxigena y se llena de oxígeno y de nutrientes. Cuando ya está oxigenada, vuelve al corazón, llegando a la aurícula izquierda, desde donde pasa por la tercera válvula hasta la última cavidad, el ventrículo izquierdo. Finalmente, el corazón, a través de la cuarta y última válvula, manda esa sangre ya oxigenada hacia el resto del cuerpo. El ciclo cardíaco está formado por una fase de relajación y llenado ventricular, denominado diástole, seguido de una fase de contracción y de vaciado ventricular, denominado sístole. Se denomina sístole a esa contracción del ventrículo para expulsar la sangre hacia los tejidos. Se llama diástole a la relajación del ventrículo para recibir la sangre procedente de las aurículas. La sístole ventricular va predecida de la contracción de las aurículas para facilitar el llenado rápido del ventrículo. La contracción de las aurículas se llama a veces presístole o sístole auricular.
El ciclo cardíaco ocurre de forma simultánea en los dos ventrículos, a diferencia fundamental entre el corazón derecho y el izquierdo. Voy a hablar sobre el sistema arterial. Consiste en una serie de vasos sucesivamente ramificados que van de la arteria de gran calibre, como la aorta y la pulmonar, pasando por la de mediano y pequeño calibre y arteriolas hasta los capilares o vasos de intercambio. El sistema arterial se divide en dos grandes sistemas de arterias: el sistema aorta y el sistema de la arteria pulmonar. Se origina en el ventrículo derecho del corazón y se divide en dos ramas terminales, como la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Ahora voy a hablar sobre las principales arterias del cuerpo del ser humano. El cuerpo humano tiene aorta abdominal, que pertenece al aparato urinario, la arteria mesentérica, también perteneciente al aparato urinario, arteria renal, también del aparato urinario, la vena renal, la arteria pulmonar de los pulmones, callado de la aorta, que pertenece al corazón, la cava de la aorta, la vena cava inferior y la vena pulmonar. Las arterias son vasos por los que circulan la sangre del corazón a los tejidos con oxígeno y nutrientes, nutrientes que son requeridos por estos, ¿sí? Las arterias son conductos elásticos y membranosos que presentan ramificaciones divergentes. Ellas están formadas por tres partes. En sí son tres capas. Una es la externa o adventicia, de tejido conjuntivo. Otra es la media, con tejidos musculares. Son tejidos musculares. Y una interna, o también llamada íntima. Esa última está compuesta por endotelio y una capa conjunta llamada subendotelio. La arteria de mayor diámetro mide 1 milímetro. Ellas poseen en sus paredes vasos nutrientes. Ellos penetran a la capa media
en lo más profundo de ella. La íntima y parte de la túnica media se nutre por difusión de sustancias de la luz del vaso, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la sangre. Todas las células del cuerpo dependen del aparato circulatorio y es la sangre la cual va a distribuir las sustancias nutritivas y recoger las sustancias tóxicas producidas en el metabolismo de las células. La sangre está formada, es un tejido y está formada por 55% de una sustancia líquida llamada plasma y 45% por elementos celulares. El plasma es un líquido de color amarillento, el cual actúa como sustancia intercelular líquida. En él circulan las células sanguíneas. Está constituido por dos tipos de sustancias, una concentración variable, la urea y las hormonas, y otra de concentración constante. Sus funciones son conducir las células sanguíneas, transportar sustancias alimenticias y conducir las sustancias nocivas desde las células hasta los riñones y las glándulas sudoríparas, donde se las expulsan al exterior, y el dióxido de carbono hacia los pulmones. Las células sanguíneas se dividen en tres tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos se originan en la médula ósea y se almacenan en el vaso. Tienen forma de disco bicóncavo. Son al principio nucleados, pero van perdiendo el núcleo. Contienen hemoglobina para el transporte de los gases respiratorios. Su función es exactamente el transporte de los gases respiratorios. Los glóbulos blancos son células con núcleo y se diferencian en leucocitos y linfocitos. Los leucocitos se originan en la médula ósea y los linfocitos se originan en los ganglios linfáticos. Su principal función es la de defensa del organismo, por lo cual engloban y digieren las partículas extrañas. Las plaquetas son fragmentos de células a menudo sin núcleo. Se originan en la médula ósea e intervienen en la coagulación. Los tres tipos de células sanguíneas se destruyen en el hígado y en el vaso. Bueno, ahora vamos a ver por qué se coagula la sangre. Dentro del organismo, la sangre fluye en estado líquido y no coagula gracias a la acción de una proteína llamada heparina. Pero fuera del organismo sí coagula. Cuando la piel sufre una herida y se rompe un vaso sanguíneo, luego de un tiempo la sangre deja de fluir y se forma una cascarita, la cual obstruye la salida de la sangre. Eso es lo que llamamos coagulación. Las plaquetas se adhieren a los bordes irregulares de la herida y forman un tampón plaquetario, liberando una enzima, la tromboquinasa. En presencia de esta y de los iones de calcio se activan el primer factor de coagulación, la protrombina. Otro mecanismo libera del interior de las plaquetas otra sustancia, la tromboplastina, la cual favorece en la transformación de las protrombinas en trombinas. Bajo la influencia de las trombinas, el fibrinógeno, una proteína disuelta en el plasma, se transforma en fibrina insoluble. Estas sustancias forman una red en la que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos quedan atrapados, constituyendo el coágulo sanguíneo. El grupo sanguíneo es un carácter hereditario de gran importancia. Existen 4 grupos básicos: A, B, AB y 0.
Lo que determina que una persona haga parte de uno u otro grupo son los aglutinógenos y los antígenos, proteínas específicas que se encuentran en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Existen dos tipos de aglutinógenos, A y B. Las personas que tienen los aglutinógenos A pertenecen al grupo sanguíneo A. Los que tienen el B pertenecen al B. Los que tienen los dos pertenecen al grupo AB y los que carecen de los dos pertenecen al grupo 0. Otro aglutinógeno presente en algunas personas se denomina factor rhesus o RH. Las personas que lo poseen son RH positivos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunas enfermedades cardiovasculares. Los trastornos cardiovasculares se dan gracias a un mal estado del corazón, de los vasos sanguíneos o de ambos. Las enfermedades cardíacas en general se les dicen cardiopatías. Tenemos los aneurismas, que es cuando un gran vaso se dilata de forma anormal. Generalmente esto se da gracias al depósito de colesterol, lo que hace con que aumenten las paredes de los vasos. La arteriosclerosis es cuando ese estado se agrava, lo que provoca el endurecimiento de las arterias y la falta de elasticidad. Las más peligrosas son cuando se dan en los vasos que irrigan al cerebro y provocan un accidente cerebrovascular. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de garantizar la distribución de la sangre por el organismo. Luego tenemos la trombosis venosa, que es la inflamación de una vena por la formación de un coágulo sanguíneo. Los peces tienen un sistema circulatorio cerrado, con un corazón que bombea la sangre a través de un circuito único por todo el cuerpo. La sangre va del corazón a las branquias, de esas al resto del cuerpo y finalmente regresa al corazón. Bueno, como en otros vertebrados, el sistema circulatorio está compuesto tanto como por elementos elásticos como dinámicos. En este caso, la sangre es el componente dinámico, junto con todos los elementos, o sea, con los demás elementos que recorren el cuerpo del pez. Por su parte, el corazón, las venas y arterias son las que constituyen la porción elástica del sistema. Los peces tienen un sistema simple. Los vasos sanguíneos tienen una pared doble. Las arterias conducen y distribuyen la sangre del corazón a los capilares. Las venas llevan la sangre de los capilares al corazón. Ellas soportan muy poco la presión porque sus paredes son muy delgadas y pobre en el dispositivo músculo que tienen. Y elástico, ¿sí? Bueno. Los capilares son un endotelio doble que consiste de una membrana basal, la cual carece de revestimiento músculo elástico. A través de ellos
se filtra la linfa intersticial. El sistema arterial de los peces consta de la aorta dorsal, arcos aórticos y de la aorta ventral. En las regiones cefálicas se extienden las arterias carótidas o las cefálicas que producen de los arcos aórticos. En la región troncal se extienden las arterias, las intersegmentarias, las cuales proceden de la aorta dorsal. El sistema circulatorio en los insectos está formado por un tubo dorsal que recorre todo el cuerpo. Está cerrado por detrás y abierto por la parte anterior. En la parte abdominal recibe el nombre de corazón. En la parte torácica recibe el nombre de aorta y llega hasta la cabeza. Y en la parte abdominal tiene una serie de aberturas pareadas llamadas ostiolos. Por el interior de este tubo circula el fluido que baña el interior del cuerpo de los insectos, y se llama hemolinfa. ¿Qué hace la hemolinfa? Realiza las funciones de la sangre en otros animales. El sistema circulatorio en los insectos es del tipo abierto, ya que no existen por el cuerpo tubos y conductos por los cuales se distribuya la hemolinfa. Entonces él llega a las antenas, a las alas y a las patas a través de mecanismos que ayudan a que ese fluido sea transportado. El corazón en los insectos está dilatado entre los ostiolos, formando una serie de cámaras. Estas cámaras se dilatan y se contraen rítmicamente, haciendo que los ostiolos se abran y se cierren, y así dejando circular por ellos la hemolinfa. La hemolinfa en los insectos no transporta oxígeno. Su color generalmente es transparente, amarillento o raramente azul o verde, e incluso rojo si tiene hemoglobina. La hemolinfa cumple una serie de funciones en los insectos. Estas son de transporte, de presión, de lubricación, de protección y de reserva de agua. Función de transporte. Los nutrientes de la digestión de los alimentos, especialmente aminoácidos, azúcares y lípidos, pasan del mesenterón a la hemolinfa, que los distribuye por todo el cuerpo. Función de presión. El movimiento de muchas larvas ápodas se produce gracias a la presión hidrostática que se ejerce en un punto, transmitiendo luego a diferentes partes del cuerpo. A la mayoría de las larvas también se les permite mantener su forma, porque su tegumento no está esclerotizado. La expansión de las alas de los adultos se produce gracias a la inyección de la hemolinfa por las venas. La función de lubricación, músculos y vísceras se tocan y rozan, y la hemolinfa mejora el contacto entre estos órganos. Protección. En la hemolinfa se encuentra un grupo de células llamada hemocitos, con funciones diversas, pero fundamentalmente están encargados de la defensa celular y la coagulación y cicatrización de heridas, y secundariamente de la secreción de algunas sustancias que vierten a la hemolinfa. Función de reserva de agua.
Las células de los diferentes órganos del insecto pueden abastecerse de agua a través de la hemolinfa.